Buenos días, apreciados amigos de nuestro canal YouTube de la Casa del Alba. Hoy vamos a tener un nuevo programa, Somos el Alba, programa que semanalmente estamos difundiendo por nuestro canal de la Casa del Alba y por supuesto también a través de las otras redes que nos sirven de proyección de las diferentes actividades que venimos haciendo desde esta institución. En el programa de hoy vamos a tocar un tema que consideramos bien interesante en la historia de la humanidad. Es un tema que por supuesto nos convoca a la reflexión, al estudio y a la comprensión de toda una serie de elementos que se incorporan en el mismo. Hablamos del tema de la vocación mariana. Y por supuesto, al hablar del tema de la vocación mariana, indudablemente eso nos lleva directamente, nos conecta directamente a la advocación mariana, que son, por supuesto, dos hechos, dos circunstancias que se difieren una de la otra, pero que pudiéramos decir conducen a un mismo fin, que es el conocimiento de la vida, de la obra de la María mujer y de la María ya hecha divinidad, es decir, de la Virgen María. Y para conversar un poco sobre este tema que, repito, es de suma importancia y de suma trascendencia en la historia de la humanidad, hemos invitado para que nos acompañe en la mañana de hoy a la profesora Marinela Araque, quien es estudiosa, investigadora de este tema. Me voy a permitir hacer referencia a una sinopsis de lo que es el currículum vitae de la profesora Marinela Araque Rivera. Nace en la ciudad de Barinas. Es egresada en licenciatura de Educación Integral en las menciones de Castellano, Literatura y Ciencias Biológicas. Destaca como promotora cultural con especialidad en Patrimonio Cultural y Turismo Sustentable. Es integrante de varias instituciones y centros de investigación sociocultural. Tiene en su haber varias obras publicadas, entre otras, Testimonio de Fe para la Historia, La Sociedad Hija de María en Barinas, correspondiente a los años 1930-1959, José León Tapia en la Memoria, Fuentes para el Estudio de su Obra, Historia del Himno del Estado Barinas, La Virgen Peregrina, y además es coautora de la obra Un lugar de nostalgia y miedo, el cementerio del Carmen de la ciudad de Barinas. La profesora Marinela Araque es ganadora mención publicidad del concurso nacional 4F, convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el año 2012. Igualmente es ganadora del concurso regional para la selección de los símbolos naturales del Estado Barinas, convocado por el Consejo Legislativo del Estado Barinas. Por su trayectoria de creadora, investigadora y promotora cultural, ha sido merecedora de diferentes reconocimientos de instituciones, tanto públicas como privadas. También debemos señalar que la profesora Marinela Araque tiene un doctorado en materia patrimonial, siendo para satisfacción de los barineses nuestra primera paisana titulada con esa credencial académica. Ese es el perfil, esa es la sinopsis curricular de nuestra invitada de hoy, que, repito, tiene un trabajo bastante interesante de investigación en el tema mariano, en el tema de la religiosidad, y sobre eso
Es lo que vamos a conversar en la mañana de hoy y sobre todo, profesora, porque en este mes de septiembre para los venezolanos y las venezolanas, dentro de ese contexto de la marianidad, se celebran dos fechas bien importantes que celebran la advocación de dos vírgenes nuestras, como son la Virgen del Valle en el oriente del país y de la Virgen Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, que ambas tienen su aparición justamente en el mes de septiembre en fechas totalmente diferentes. Pero son dos advocaciones que tienen una marca muy especial en la fe, en la esperanza de los hombres y de las mujeres de Venezuela. Para entrar en materia, profesora, me voy a permitir hacer lectura de un texto que sirva como de introducción al tema. Dice: sostiene la doctrina cristiana que por medio de María Dios se hizo carne, entró a formar parte de un pueblo, constituyó el centro de la historia. Ella es el punto de enlace del cielo con la tierra. Sin María, el Evangelio se descarna, se desfigura y se transforma en ideología, en racionalismo espiritualista. Es decir, que desde su inicio el cristianismo ha estado acompañado de la figura y la presencia de María en su misterio y su reino, que ha conseguido como mejor forma de expresión y presentación de manera particular en cualquier espacio a través de la figura de la advocación mariana. Eso, profesora, me permite, ya para que entremos y dándole el agradecimiento y la bienvenida a nuestro programa, hacerle la siguiente pregunta. Para la Iglesia Católica y especialmente para el cristianismo, ¿qué podemos entender como advocación mariana? Bueno, buenos días y gracias por la invitación, por las palabras, la referencia que has tenido para mí. Estamos en un tema un poco álgido, no soy a lo mejor la autorizada desde el punto de vista teológico para hablar del tema de la marianidad, pero voy a estar aquí como sensible al tema, como una mujer preocupada y como una mujer de haber vivido también bajo una vida familiar religiosa. Mi abuela era legionaria de la Legión de María y eso es lo que me ha motivado a estudiar un poco lo que tiene que ver con la historia eclesiástica, especialmente aquí en Barinas. Cuando hablamos de advocación mariana, la advocación mariana está entendida, se puede entender como esas características, las atribuciones, los rasgos que se le brindan a la Virgen María, considerando la parte histórica y la parte geográfica donde haya aparecido. Por ejemplo, aquí apareció en un real. Le colocamos la Virgen del Real por la forma en donde apareció. Entonces, es como títulos que se le dan a la Virgen de María, a la Virgen María, a la Madre de Dios, en diferentes territorios y en diferentes épocas históricas. Eso es la advocación. Conocemos la Virgen de la Corteza, apareció en una corteza, pero sigue siendo la misma Virgen María. Ok. Entonces, digamos, la veneración hacia el hecho mariano, indudablemente que ha constituido a través de la historia del cristianismo una razón para la difusión, para la comprensión de ese misterio tan extraordinario que se encierra en todo lo que tiene que ver justamente con esa trilogía, María, Jesús y Dios, ¿no? Entonces, entendida ya lo que es la vocación mariana, pudiéramos ubicarla en el tiempo y en el espacio el origen verdadero de ese elemento, de esa escuela, de esa trayectoria y de esa promoción dentro de la Iglesia Católica de las distintas advocaciones. Me habla de que del movimiento mariano. Sí, exacto, del movimiento mariano. Bueno, para mí el origen surge del movimiento mariano cuando Jesucristo muere y resucita.
queda la Virgen María con los discípulos y ahí se comienza a fundar la iglesia. Si estamos hablando de la época antigua. Sí. Y si es de la época reciente, hay un movimiento mariano sacerdotal donde hay un sacerdote, Esteban Gobi, que es un sacerdote italiano que, por cierto, está llamado a ser beatificado, porque él en una de esas procesiones, esos viajes que hizo a la Virgen, en una de esas procesiones que hizo a un santuario, él empezó a orar por los sacerdotes, aquellos sacerdotes rebeldes a la iglesia, y empezó a encomendárselos a ellos. Y se sintió iluminado, por decir algo. Vio algunas visiones donde la Virgen le manifestaba que por favor, que reuniera a laicos, reuniera a sacerdotes en torno a la devoción mariana. Y entonces él empieza con 40 sacerdotes, empieza a inscribir y a hacer un llamado. La invitación sale en una revista católica para todos los sacerdotes del mundo, y él comienza allí a hacer un llamado a sacerdotes, y la primera reunión de 40 sacerdotes que se inscribieron, participaron 25. O sea, era algo para esa época, 1972 aproximadamente. Luego, pues, el sacerdote siguió viendo revelaciones, donde la Virgen le decía que era necesario que una unión de todos los sacerdotes del mundo, y él comienza a hacer diferentes reuniones y con otros dos sacerdotes pues logran que el movimiento mariano sacerdotal pues logran que vaya a diferentes países del mundo, casi tiene presencia en toda Europa. Y es allí, yo creo, desde el punto de vista de este tiempo, donde el movimiento mariano se hace un poco más fuerte, porque empieza a estar presente, la presencia de María se hace viva en todos los países del mundo. Claro, y a eso, por supuesto, profesora, también hay que sumar, y me gustaría su comentario al respecto, de que en la historia del papado cristiano han existido papas que han asumido esa condición mariana con una fuerza, con una decisión, y han logrado de alguna manera que la aceptación de la Virgen María en su divinidad pues se haga más comprensible, no solamente para la propia institución y para la jerarquía eclesiástica, sino lo que es más fundamental para los feligreses en el mundo entero. Claro, tú sabes que la Virgen María en el siglo II, por ejemplo, después de Cristo, no había mucha devoción, porque había esos celos de que María fuera más que Dios. Entonces hubo una lucha entre los sacerdotes, entre los responsables, los papados, hicieron concilio, y en un concilio se logró, había que colocarle como un título a la Virgen María para que no pasara a Jesucristo en su divinidad. Entonces logran que sea el título de la Madre de Dios, como para apaciguar un poco los ánimos de algunos miembros de la iglesia que no estaban de acuerdo que la mujer fuera más poderosa, por decir así, que el propio hijo. Yo creo que también eso tiene que ver con la igualdad de género. En esa época la mujer no era vista, no salía de la casa, no tenía función pública. Y entonces la Virgen María como mujer fue escogida. Por eso que el ángel le dice, bendita seas tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entonces había esa discusión fuerte, y poco a poco es que María, a pasar del tiempo, en la Edad Media, eso logra hacerse las primeras oraciones en torno a María y que el culto vaya creciendo. Pero yo creo que más es en la Edad Moderna, para mí, donde el culto y la devoción mariana asciende también por las advocaciones. Y yo creo que el proceso de colonización fue fundamental para que el culto a la Virgen María pues estuviera presente en todas las partes donde fuera conquistado. De Cristóbal Colón hizo presencia. Profesora, hay lo siguiente, un poco retomando eso que usted nos ha señalado en cuanto a la concepción de María y su misterio. Ha habido dos tendencias, digamos, fuertes, incluso dentro de la misma Iglesia Católica, que hay quienes sostienen y ven a María, la madre del Jesús hombre, ¿verdad? Y hay, por supuesto, la otra tendencia que ven, entienden, veneran y respetan
a María, la Madre de Dios. Es decir, son dos concepciones, son dos visiones que de alguna manera pues han incidido. Yo creo que hasta en la verdadera expansión y en el verdadero crecimiento, del culto. no solamente de la Iglesia Católica en lo que representa, en la fe, en su prédica, sino que de alguna manera eso ha incidido para que la imagen que se debe tener, la concepción que se debe tener sobre la Virgen María, en eso, porque hizo los dos roles, papeles, hizo sí. los dos roles, indudablemente. La de madre del hombre, que es Jesucristo, y la madre de Dios. Entonces, y esa dualidad de visiones, ¿usted cree que todavía está presente? Pudiéramos hablar hoy en pleno siglo XXI de esas dos corrientes, de esas dos visiones que pudieran todavía estar sirviendo de obstáculo para el entendimiento de un misterio que tenemos que aceptarlo como misterio, que nunca lo vamos a descubrir, sino que sencillamente quienes lo crean, lo veneren, lo invoquen, lo respeten, y quienes no lo crean, pues sencillamente tendrán su posición. Claro, ese es un tema muy interesante que también ha sido cuestionado en la Iglesia Católica. Y yo creo que le ha correspondido durante todos estos años, te hablo desde el siglo II para acá, diferentes concilios donde les ha tocado a las autoridades de la Iglesia discutir esos temas. Y por eso es que ellos han sido, hay 4 dogmas relacionados con la Virgen María, que es uno de los primeros es el que tú hablas, ¿verdad? El dogma de la maternidad divina. Hubo que hacerlo para quitar ese resentimiento que había en la Iglesia sobre lo que tú decías, si era la Virgen la Madre de Dios, ¿verdad? O la Virgen o la Madre del hombre. Entonces la Iglesia en el dogma ese de la maternidad divina señala que la Virgen pues es la Madre de Dios, para, como te decía anteriormente, como para quitarle un poco de divinidad a la Virgen también, y para que se entienda que ella es también un modelo a seguir. Y después siguen otros dogmas, que los dogmas son indiscutibles, los dogmas, los devotos y los fieles tenemos que aceptarlo, los que somos cristianos católicos, que es el dogma de la virginidad perpetua, el dogma, y que es tan discutido en esta época, el dogma de la Inmaculada Concepción, que hubo mucha discusión también si la Virgen estaba libre de pecado, libre de mancha, y el dogma de la Asunción, cuando se dice que la Virgen María al morir de una vez fue levantada en cuerpo y alma antes que su cuerpo fuera incorruptible, ¿verdad? Antes que su cuerpo fuera dañado. Entonces son unos temas que todavía se mantienen y todavía están en discusión. Y la Iglesia, ¿cómo será que ella misma se ha cuestionado si incluir esos temas dentro de los concilios vaticanos o hacer esas discusiones en unas reuniones especiales en torno a María? El Papa Pablo VI, Juan Pablo II fueron uno de los que introdujeron lo que debería ser el culto a la Virgen María, casi como una regla y una norma, como para regularizar cómo debería ser el culto a la Virgen María. Yo creo que todavía sigue un tema de discusión, y es un tema de discusión también que ha llevado a las otras iglesias protestantes a tener con la Iglesia Católica, a criticar esos dogmas que la Iglesia Católica ha definido como los dogmas marianos. Claro. Ahora, profesora, usted mencionó hace poquito un hecho, digamos, que lo pudiéramos denominar de carácter social, que era el tema de la discriminación de la mujer en algunos roles, en algunos papeles. Y eso, de alguna manera, fue lo que en el cristianismo antiguo pudo haber sucedido con la figura de María Mujer, que es justamente la mujer que estaba, digamos, relegada, si se quiere, a una vida prácticamente casi clandestina, donde no tenía ninguna actuación en las acciones públicas, no tenía ningún tipo de participación, y que de pronto, justamente, una mujer que está sujeta a ese tipo de condicionamientos aparezca siendo la madre del Salvador, la madre del Mesías, la madre de Dios, la Virgen Santa, la Virgen Divina. Eso, por supuesto, esa exclusión hacia la mujer, pues tuvo esa incidencia. Y hago ese señalamiento porque usted ha hablado de algunos papas que han sido verdaderos protagonistas del hecho mariano. Entonces pudiéramos un poco, con un término de contemporaneidad,
y en el argot, digamos, sociocultural, pudiéramos hablar de que han habido papas que dentro de ese acentuado hecho de la mujer se han declarado como verdaderos feministas y defensores de esa capacidad que tiene la mujer en su actuación diaria. Yo creo que sí. El Papa, para mí, el Papa Juan Pablo II fue un Papa que es muy consciente del papel y el rol de la mujer. Y el Papa Francisco también, porque ha incorporado algunas mujeres a cargos jerárquicos dentro de la iglesia. Acuérdate que nosotras las mujeres tenemos como ese pecado atrás donde dicen que por una mujer entró el pecado al mundo, que era Eva. Eva, claro. Pero entonces aparece la Virgen María, que también ahora por una mujer entra la salvación al mundo. Entonces, como una manera de reivindicación del papel de la mujer dentro de la historia de la religión. Y sí creo que la iglesia debe estar más abierta y ha habido un movimiento de mujeres que han protestado porque no ha habido participación de la mujer. Hasta ellas se han hecho sacerdotes, han renunciado a la iglesia y han casi que armado una iglesia adyacente, hasta casi al lado de la iglesia católica, por decir algo, donde ellas quieren también ser sacerdotes. Se sienten excluidas de por qué la mujer no puede ser sacerdote. La iglesia plantea de que no puede ser sacerdote porque los 12 apóstoles eran varones, no había mujer. Y entonces es un tema que está en discusión en los últimos años y que yo pienso que lo bueno es la libertad que tiene uno de poder decir, bueno, yo estoy al lado de estas mujeres que forman parte de la iglesia, que somos pueblo de Dios, pero que también necesitamos que nos den participación en la toma de las decisiones de la iglesia. ¿Ves? Y yo creo que este es un tema muy interesante y que está en boga ahorita. Hay una sacerdota colombiana de América Latina que es sacerdota y da misa. Y eso es lo que se quiere. Es un tema un poco escabroso, si se puede decir, algo un poco delicado, que no le gusta a la iglesia tocarlo, pero que hay una necesidad del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios son hombres y mujeres. Entonces, el Papa Francisco se ha permitido más participación en la toma de decisiones y ha nombrado a algunas mujeres como autoridad eclesiástica. Bueno, que eso da buen referente de que sí hay verdaderas visiones de cambio, verdadero interés de cambio y participación de la mujer. Ahora, profesora, un hecho que también llama bastante la atención, usted habló hace rato del periodo de la colonización, que con la colonización, por ejemplo, en el caso de la parte del continente latinoamericano y caribeño, el hombre blanco, el hombre español, trajo consigo la presencia de la enseñanza y la evangelización, y por supuesto se hizo acompañar en su momento por muchas imágenes representativas de la vida santoral cristiana. Ahora, lo que ha ocurrido y se sigue discutiendo es que antes de ese arribo, incluso no solamente de la colonización, sino antes del encuentro entre los españoles y los pueblos originarios, estos pueblos originarios pues de alguna manera tenían también su propia cosmovisión, su propia espiritualidad, sus propios rituales, pues que de alguna manera era la conexión, como se denomina así, entre lo humano y lo divino, pero por supuesto visto bajo esa concepción propia de cada pueblo original. Con el arribo del español, con el arribo del conquistador, hubo cierta trastocamiento a esa cosmovisión, a esa espiritualidad que tenía los pueblos originales. Le pregunto, profesora, de esa verdad pudiéramos hablar de una religiosidad popular, es decir, lo que practicaban estos pueblos originarios, viene de alguna manera la imposición de la nueva visión frente al concepto de la espiritualidad de la vida. Eso produjo un choque. Ese choque aún sigue siendo tema en la actualidad de discusión, de revisión. Incluso ha habido momentos
en que la Iglesia Católica ha tenido que aceptar algunas prácticas de esa religiosidad popular para poder de alguna manera hacer como una especie de vínculo entre ambas posiciones, entre ambas visiones, y poder dar garantía a la continuidad de la fe cristiana y del dogma. Digo, eso sigue siendo en la actualidad. Usted como investigadora, desde el punto de vista antropológico, ¿qué nos puede decir en ese respecto en lo que ha sido esa religiosidad popular y la religiosidad y la creencia llegada y traída por el conquistador español? Bueno, ese es un tema bien discutido en los últimos momentos. Yo pienso que no se puede negar el daño que se le hizo a las comunidades indígenas, el expolio. Se cuenta en los últimos informes que dice que hubo de 75 a 100 millones de indígenas torturados y que fueron muertos por la mano del colonizador. No se puede negar, en palabras de mi profesor Fernando Báez, de que hubo un genocidio cultural. Yo creo que eso ha sido uno de los más fuertes, el genocidio cultural. La colonización de lo espiritual. No podemos negar todo ese daño que se ha hecho. Y también la Iglesia ha pedido perdón. No sé si algunos lo tomarían ese perdón. Lo que sí te puedo decir como investigadora que soy, más que sensible al tema del patrimonio cultural, que no podemos cargar esa culpa toda la vida. Yo creo que eso también le ha hecho mucho daño a la convivencia de hoy. Yo creo en lo que dice García Canclini de la hibridación cultural. Tenemos que ver que en esa fusión o en ese encuentro o desencuentro, como se le quiera llamar, ha surgido una nueva cultura. Muy a pesar de que la cultura originaria pues también fue sometida, fue dañada, pero siempre prevaleció. Muchos indígenas no aceptaron y tuvieron que dar la vida. Y muchas costumbres y manifestaciones culturales de los indígenas aún todavía se conservan. Entonces yo creo que a esto largo de la historia, tanto tiempo, las comunidades originarias se han visto un poco perturbadas todavía por ese miedo a que ahora vuelvan esas colonias, porque no solamente fueron las pasadas, también las actuales que también hacen daño. ¿Ves? Yo pienso que esa reflexión debería ser esa, evitar que siga pasando en el presente y en el futuro ese tipo de colonizaciones. Y claro, estar conscientes y sensibles a que este tema nos movió lo que fue la identidad cultural, fue trastocada nuestra identidad. Pero creo también como cristiana que no podemos cargar esa culpa y decir que todo lo que huela a Europa hay que eliminarlo, hay que sacarlo. No, debemos buscar ese punto de encuentro en la actualidad donde podamos vernos ambas comunidades o ambas culturas y ver qué es lo que nos puede unir, qué es lo que no nos puede hacer daño, y reconocer que en una época, porque la historia no se puede olvidar, reconocer todo el daño que se hizo, pero también prepararnos para que en el futuro ni en el presente se sigan cometiendo los mismos saqueos que se cometieron en el pasado. Okay. Bueno, amigos, recuerden que estamos conversando con la profesora Marinela Araque, investigadora de este tema que es tan interesante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la idiosincrasia, incluso hasta de la identidad cultural que nos hace ser habitantes de este planeta Tierra en sus diferentes territorios, con sus diferentes características, pero hay ese punto común entre los seres humanos. Ahora, profesora, usted hablaba de ese hecho de que es necesario un poco desprenderse de esa carga del pasado sobre ese hecho ocurrido con la presencia del español en sus inicios acá en estos territorios del continente latinoamericano. Y usted dice que hay que cuidarse de otras conquistas que ya no serían
digamos, la conquista hecha a través de la fuerza, a través del empuje, pudiera dar a entenderse que estaría hablando de las, de las colonias, de la manera de colonizar, por ejemplo, a través de las ideologías. La ideología no sería en este momento un elemento, digamos, perturbador de esa historia tan hermosa que es sobre todo, por ejemplo, la percepción que se pueda tener de la vida, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Claro, la ideología. Se puede colonizar a través de la ideología, pero no olvidemos también que las guerras. Estamos viviendo unos momentos históricos bastante fuertes. Las guerras no han terminado. ¿Qué ha pasado? Y uno se cuestiona. Uno se cuestiona como cristiano que es. Y nos hemos alejado. Yo creo que el grave error del hombre es que se ha alejado del amor. Estamos luchando por ser dioses. Por ser dioses. Cada día usted se siente más poderoso y ahora con la ciencia, la tecnología, las redes sociales, el hombre se cree invencible, que ha olvidado hasta a Dios, ha olvidado a su familia, ha olvidado a sus hermanos. Entonces también tenemos que ver que las ideologías, la tecnología, la ciencia nos puede colonizar de una manera muy peligrosa. Y es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, donde padres violan a sus hijos, hermanos matan a su familia, donde ni siquiera en las escuelas se puede estar seguro, donde aparecen dictadores en casi todos los territorios de algunos países, donde quieren dominarnos por las ideas, donde el pensamiento único es el que tiene que imponerse. Yo creo que eso es una forma de colonizar también. El dinero. El dinero es, yo creo que uno de los primeros dictadores de la conciencia humana. El dinero te domina, te tumba gobierno, te acaba con las economías sin importarle nada al ser humano. Una economía muy alejada de la humanidad, del ser humano. Eso es una forma de colonizar, para mí, la colonización del pensamiento. Claro, y sobre todo, profesora, que usted ha referido que un hecho que nos convoca a la reflexión, que es justamente el desarrollo técnico-científico que ha desarraigado el alma del ser humano. Ha desarraigado lo más valioso del ser humano, usted lo mencionó, que es su capacidad amorosa, su capacidad de sensibilidad, su capacidad incluso de humildad, porque si volvemos a las enseñanzas de la doctrina cristiana y del dogma de la iglesia cristiana, la humildad tiene que ser un don a practicarse permanentemente, va a ser practicado permanentemente por el ser humano. Y la humildad caracterizó a la Virgen María. Exacto. Entonces, ese desarrollo técnico-científico, ya usted lo ha dicho, indudablemente que en estos momentos no solamente es una amenaza para lo que pudiéramos llamar el pensamiento del ser humano, sino que es una amenaza para la existencia del ser humano, porque nos estamos acercando a través de este desarrollo técnico-científico, cualquiera sea su expresión, justamente es al acabose, al deterioro del ser humano. Claro, y no estamos diciendo que es mala la ciencia ni la tecnología en ningún momento, pero como todo lo que se apodera del hombre sin una conciencia histórica, sin una conciencia humanística, pues entonces lleva a que el hombre también se crea Dios. Y es lo más peligroso, que el hombre se crea Dios. Claro. Y hay una lucha, y no ha sido una lucha desde ahorita, eso ha venido desde lo que es la historia de la humanidad, una discusión entre la fe y la razón, la creencia y la evidencia. Y estamos conscientes, los cristianos que somos, de la fe, que hay cosas que no se pueden evidenciar, pero uno las cree. Entonces, esa lucha, ¿puede vivir la fe y la razón? ¿Pueden convivir? Nos haríamos esa pregunta. ¿Un científico puede ser cristiano? Esos son temas muy interesantes que se dan. Claro. Pero yo pienso que la fe, pues nos ha tocado a nosotros, porque la fe para mí es la libertad que tenemos nosotros de creer en lo que nosotros querramos.
Como decía San Agustín, hay que comprender para creer y creer para comprender. Unos han creído que la fe está por debajo de la razón y otros creen que la razón por debajo, o sea, somete a la fe. Y a unos han creído que la fe y la razón están viviendo una misma realidad y ambas pueden convivir. Claro. ¿Verdad? Porque cada una representa algo diferente. Por supuesto. Y usted ha dicho algo que es bien interesante cuando hablaba de las economías, de las guerras, del dinero, que son elementos que indudablemente en estos momentos están de alguna manera incidiendo en la vida de la humanidad, para bien o para mal. Yo creo más para mal que para bien. Por eso, porque han surgido potencias económicas, potencias políticas, que no solamente ejercen ese poderío de potencia en detrimento de lo que sea, sino que además han asumido una concepción de que son unos superdioses, sí, de que son unos supertenedores de la verdad absoluta, de lo que es la vida del hombre, del ser humano. Entonces, eso indudablemente pues repercute aún más en ese alejamiento hacia la fe, hacia la espiritualidad, hacia lo que el hombre o el ser humano, cualquiera que sea, hombre o mujer, tiene esa capacidad tan extraordinaria de interiorizar esa posibilidad de ver la salvación más allá de lo que está al frente de su vista, sino que hay la necesidad de mirarse hacia adentro para poder entonces ver en qué condiciones es que estamos para avanzar en esta vida terrenal. Y eso no ha cambiado. No ha cambiado. La necesidad que tenemos nosotros de creer en un ser superior, un ser que responda a algunas preguntas que nosotros nos hacemos internamente. ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Para qué servimos? ¿Ya? ¿Hay vida eterna? No hay. O sea, todas esas preguntas que el ser humano se hace aquí, entonces, pues tiene que ver mucho con la espiritualidad, con la creencia del Dios, de un ser supremo, sea Dios, sea sol, sea naturaleza. Claro. Algo que el hombre busca para su propio beneficio y porque lo más preocupante yo veo de los últimos tiempos es que el hombre se ha alejado, como decía mi madre, de Dios, se ha alejado de las buenas costumbres. Usted no ve que el dolor ajeno no es indiferente. Usted ve una persona padeciendo hambre, padeciendo frío, y usted puede verlo pasar, y usted puede pasar por encima de él, y usted no se levanta, no se para. Usted no ve que estamos haciendo cada vez casas más cerradas, condominios donde no podemos, algunas veces por la inseguridad, pero que no podemos, no conocemos al vecino que tenemos al lado. El hombre se ha alejado del propio hombre. Sí, por supuesto, eso es lo que ha venido sucediendo. Lo que ha venido ocurriendo como producto, bueno, de todos estos elementos que de alguna manera hemos venido conversando. Bueno, yo voy a aprovechar, profesora, esta última parte del programa para que conversemos sobre la última obra que tiene la profesora Marianela Araque de investigación, que se llama La Virgen Peregrina. La Virgen Peregrina, que es un poco revisar lo que es la presencia de nuestra Virgen del Pilar acá en la ciudad de Barinas. Un libro verdaderamente interesante, yo se lo recomiendo, mire, a todas las personas, a las instituciones, para que traten de adquirir este libro, para que traten de analizarlo, de discutirlo, de leerlo en grupos, porque es parte de esa historia que forma de alguna manera esa razón de vida, esa razón de espiritualidad, pero fundamentalmente esa razón de pertenencia a este territorio. Porque yo creo, profesora, que para los barineses, indistintamente cualquiera sea su posición frente al tema de la Virgen María, frente a la Iglesia Católica como institución, etcétera, etcétera, indistintamente a eso, el solo hecho de ser barinense
ya tenemos una conexión con esa presencia de la espiritualidad visualizada a través de la Virgen del Pilar. La profesora Marianela Araque ha titulado, repito, este libro La Virgen Peregrina porque es una historia que para muchos marineses es desconocida. Hablamos y oímos hablar de la Virgen del Pilar como si por cosas divinas hubiese estado aquí en Barinas, apareció, alguien trajo la imagen en algún momento determinado y a partir de allí se comenzó a venerar, a adorar a la Virgen del Pilar. Pero la Virgen del Pilar tiene también una historia que va paralela a lo que es la propia ciudad de Barinas, ese andar de la ciudad de Barinas. Y entonces, bueno, profesora, para que nos hable un poco del libro, del contenido y qué le motivó realmente a hacer este trabajo de investigación. Bueno, hubo dos personas que me motivaron mucho. Bueno, la primera, más de dos personas, hubo tres personas, para ser honesta, que me motivaron a realizar este libro. Siempre había tenido curiosidad de cuál era el imaginario religioso de la ciudad de Barinas, porque siempre me ha interesado la historia eclesiástica. Yo ya había hecho un trabajo sobre la Sociedad de Hijas de María, que era una cofradía que existía aquí en la iglesia, para esa época, iglesia parroquial, que es la Catedral Nuestra Señora del Pilar, y ella rendía culto a la Inmaculada Concepción de la Virgen. Estaba compuesta por una cantidad de señoritas de la época, y entonces eso me motivó más a saber cuál era el imaginario. Aquí en la cofradía eran puras mujeres las que podían estar en esa cofradía. Entonces me puse a pensar que cuál era el imaginario de si tenía presencia la Virgen del Pilar en el seno de la ciudad y en el seno de las familias de Barinas. Y me motivó Eliana Gerardi. Un día me llamó y me dijo, mira Marinela, ¿por qué tú no escribes sobre la Virgen del Pilar? Luego Carolina Tapia me vuelve a llamar, entonces, para decirme lo mismo. Entonces yo vi, bueno, dos marinesas coincidieron con eso de que me pusiera a investigar sobre la Virgen del Pilar y empecé a hacer presencia y a buscar en los archivos todo lo relacionado con la Virgen del Pilar, que me fue un poco difícil por el acceso a los archivos. Gracias que estaba el padre Andrés Eloy, me permitió entrar al archivo de la catedral, pude ordenar un poco los libros y trabajé con los libros esos. Fui para Mérida, también conseguí allá y empecé a escribir. Más la experiencia que yo traía como devota de la Virgen del Pilar, porque yo asistía desde niña a toda la fiesta que se celebraba en torno a esta manifestación. Entonces me puse a recoger toda la información y me puse a ver que la Virgen había peregrinado. Por eso la titulé La Virgen Peregrina, porque cuando nace el culto de la Virgen del Pilar es el parto de la ciudad también. Por eso el libro lo hice en varias partes, en varios capítulos. Por ejemplo, el primer capítulo está relacionado con el largo peregrinar de la Virgen del Piedemonte a los Llanos, porque la fundación de Barinas fue en Altamira de Cáceres. Para los que creen en la teoría esa de que Barinas fue la primigenia ciudad de Barinas, fue en Altamira de Cáceres. Yo creo en la historia de larga duración planteada por la profesora Mercedes Ruiz Guevara, que plantea de que la ciudad fue trasladada, la ciudad administrativamente, que trasladada de Altamira hacia Barinitas y de Barinitas hacia la ciudad de Barinas. Fue un trayecto de larga duración. Por ejemplo, la primera morada de la Virgen del Pilar fue de 1577, cuando se funda la ciudad, a 1759. 51 años estuvo el culto de la Virgen en Altamira de Cáceres, porque cuando fundan la ciudad le nombran a la Virgen del Pilar protectora y defensora. No fue una Virgen aparecida, ya había aparecido en Santiago, en Zaragoza, allá en España. Me imagino que algún colonizador traía la imagen y era devoto de la Virgen del Pilar de la época. Entonces, cuando fundan la ciudad, de una vez la fundan con el nombre de la Virgen del Pilar. Y de allí empieza lo que es la evangelización. Empiezan nuestros indígenas a bautizarlo y dicen que el culto a la Virgen nace en una choza indígena. Nace allá en Altamira de Cáceres. Allá duró 51 años el culto, hasta que por razones que todos conocemos en la historia, esa historia viajera de la ciudad viajera, no estaban de acuerdo mucho con el terreno, con el territorio, no le era rentable para la colonia que estuviesen allí. Fue trasladada hacia Baridita. Cuando estaba en Altamira, la llamaban el Valle de San Bernabé de los Alcaidones.
duró 51 años. Luego de allí, la Virgen baja con los barineses, no se queda. La Virgen del Pilar no es patrona de Altamira de Cáceres, baja a Bariniza. Allí en Bariniza se queda, es la segunda morada y el primer peregrinaje de la Virgen. La primera morada, Altamira de Cáceres. El primer peregrinaje de la Virgen es hasta Bariniza, y allí duró 131 años. Allí la feligresía logró hacerle una iglesia. Dicen que participó toda la comunidad y que la iglesia era muy hermosa. Y por primera vez en un documento conseguí cómo era la imagen. Hace una descripción espectacular del vestuario de la Virgen. Tenía joyas, tenía piedras preciosas, la imagen de la Virgen, cosa que no conseguí cuando estaba en la primera morada, que era en Altamira de Cáceres. Solamente un amigo mío, Juan Carlos Becerra, que estaba en Tunja, en Colombia, y allá consiguió un documento y me lo envió, donde decía que la Virgen del Pilar había sido traída por Colombia hasta llegar a Altamira de Cáceres. Esa es la primera referencia que tengo de la primera imagen. A lo mejor esa imagen fue la que llega a Barinita, ¿verdad? Y que allá pues logró 131 años de culto. Allá el culto se sustenta un poco más, el culto a la Virgen de Pilar, hacen bautizos, y luego de 131 años, por diversas razones también que están dentro de la historia de la ciudad de Barinas, el territorio no les parece muy bien, muy bueno, que había muchas culebras, bueno, sacaron una cantidad de razones por las que la ciudad tendría que viajar administrativamente, y se viene hacia San Antonio de los Cerritos, hacia la Catedral de Barinas, con la imagen que estaba en Barinita. Dicen, lo que es la leyenda urbana, que la imagen que traía era la de San Eleuterio. La imagen de la Virgen del Pilar la iban a dejar en Barinita y venía la de San Eleuterio. Pero en el trayecto de Barinitas para acá, parece que las mulas no quisieron, se pararon y no quisieron arriar. Se pararon y que el bulto de la imagen se volvió demasiado pesado y no lo podían. Tanto fue que tuvieron que regresarse. San Eleuterio regresa a Barinita y entonces se trae la imagen a Barinas. De la Virgen del Pilar. A la imagen de la Virgen del Pilar. Y ella llega aquí a la catedral. Llegó en 1759, ¿verdad? Y allí pues se empieza el culto ya a apoderarse de la segunda morada y el segundo peregrinaje de la Virgen. Esa es la morada definitiva de la Virgen del Pilar. Tenemos aquí 265 años de que el culto de la Virgen del Pilar está aquí en Barinas, en la capital. Aquí en Barinas hubo muchos contratiempos. Decía, Virgilio Toste escribió, o estaba en algunos documentos, que tardaron en hacerle la casa definitiva de la Virgen. Que parece que los barineses nos gustaban mucho las fiestas. Y entonces nos las pasamos en fiesta, y los reales que habían para la construcción de la iglesia no se hacía, hasta que llega Fernando Millares. En 1786 construye la catedral, la iglesia parroquial, mejor dicho, porque la catedral es posterior. Sí. La iglesia parroquial, y él es el que empieza le hace un retablo, ¿ve? Empieza a incorporar mobiliario para que la imagen de la Virgen pues estuviera bien resguardada, hasta que ocurre el accidente, que fue el incendio que quemó esa imagen. Esa era la imagen más antigua que se conocía de la Virgen. Ahora, profesora, es importante referir ese episodio del accidente que vivió, sí, se vivió con la imagen de la Virgen del Pilar, porque para muchos uno oye decir que allí también ocurrió un milagro. Es decir, que la Virgen en ese accidente de ese incendio se logra recuperar, la manda Domingo Ortiz de Páez, creo, a hacer, acomodarla de nuevo y la retocaron. Algunos dicen que no la retocaron, dicen que la imagen se quemó en su totalidad. Hay un documento muy bueno del Archivo Arquidiocesano de Mérida donde aparece que la imagen se quemó y que fue realizada, ¿verdad?, una nueva, a imagen y semejanza de una barinesa muy hermosa que José León Tapia la señala en su libro, y a imagen de ella fue creada la Virgen que tenemos actual, que es esta hermosa Virgen que podemos ver aquí. Y a partir de ese momento, la imagen entonces permanece en su nicho que siempre hemos conocido, en donde está en la actualidad. Sí,
esa, pero resulta que el general Salvando de Jesús Categui, que fue gobernador de Barinas, también regaló una imagen. Yo pienso que es una imagen, allá está, hay dos, una imagen más pequeña como para cargarla en las procesiones para evitar el daño de la original, pues lo que pudiéramos considerar la imagen original. La imagen original. Este trabajo, yo pude constatar algo muy importante que yo quiero manifestar aquí. Nosotros, bueno, me tocó contratar a un arquitecto porque yo quería saber cómo era la primera iglesia que estaba aquí según el documento, porque en el documento aparece descrita cómo está la iglesia, cómo era, y hay un arquitecto que se llama Gabriel Martínez y me hizo esta reconstrucción. Bueno, si la podemos ver aquí, a lo mejor podríamos hacer un documental sobre la Virgen. Hizo a través de los datos que se consiguió en el documento de la medición de lo que era la antigua iglesia parroquial, él hizo un levantamiento. Bueno, eso me tocó pagarlo, un levantamiento histórico de la capilla que había sido construida en la viceparroquia de San Antonio de los Cerritos, la actual ciudad de Barinas. Muy interesante, ¿verdad? La iglesia, según el padrón de 1758 que realizaron cuando empiezan a buscar los datos porque era importante cambiar la ciudad de Barinitas para Barinas. Ahora, profesora, ya para ir cerrando nuestro programa, que me parece verdaderamente interesantísimo, por todos esos factores que hemos conversado anteriormente, de las pugnas internas en la misma institución católica, por el desarrollo técnico-científico, por el problema de la superpotencia, por el problema de la ideología, por el problema de las guerras, etcétera, etcétera. En consideración a todo eso, usted como devota de la Virgen del Pilar, ¿cómo considera usted que esa es la apreciación que tienen los barineses y las barinesas de la Virgen del Pilar? Hay una veneración, hay una verdadero respeto hacia esa vocación de la Virgen María en la Virgen del Pilar, y cómo pudiéramos sintetizar esa realidad en el día de hoy con respecto, repito, a esa adoración, a esa veneración que los barineses y las barinesas sientan por su patrón. Sí, hay una devoción, a lo mejor no es como la de la Divina Pastora, porque no hay, como te digo, no sé por qué no hay tanta multitud en las procesiones. Yo vi que las expresiones de fe hacia la Virgen del Pilar aquí de los barineses se manifiestan en las procesiones como un ritual público, donde asisten diferentes comunidades, porque se hace una procesión que ha cambiado, que se ha tratado de hacer un itinerario. Los sacerdotes que han estado a mando de la catedral han tratado, especialmente el padre Andrés Eloy y el padre Roba, han tratado de que la procesión tenga un mayor recorrido en la ciudad, con la presencia de los barineses, de los jóvenes, de los niños. Y yo he asistido a casi todas las procesiones que sea eso, he acompañado en ese, que yo lo llamo ese ritual público de los barineses. Hay un ritual íntimo del fiel devoto que lo hace en los altares. Visité varias casas aquí en Barinas, en la ciudad, y hay varias personas que tienen todavía los altares. Aquí hay fotografías de diferentes altares que se conseguí. Por ejemplo, las hermanas Acosta, doña Clarita, que paz descanse, a ella está dedicado este libro. Hay presencia de esta intimidad que tiene el devoto con la Virgen, de pedirle promesa, de ponerle su hijo para que lo sane, de poner una cosecha para que no le salga mal. También hay presencia en los libros de bautismo. Hay una cantidad de barineses llamados Pilar, hombres y mujeres. Y los busqué en los libros de bautismo y en los libros de entierro para ver si en el imaginario religioso del barinés estaba la presencia de llamar a su hijo, de bautizarlo Pilar. Y hay en numerosos ejemplos de Pilar Teresa, María del Pilar, en todo lo que es bautismo y libros de entierro y confirmaciones. Hay una presencia en los nombres de los establecimientos, que si Clínica Pilar, Taxis El Pilar, como parece ser que hay varias cosas que se llaman El Pilar. Me puse a buscar establecimientos, urbanizaciones El Pilar. Entonces hay una presencia de la simbología, de la imagen de la Virgen en el imaginario religioso. Busqué también en la creación
literaria, una cantidad de poetas que le escribieron a la Virgen, incluyendo Orlando Araujo, Enrique Arbelo Larriba, de cantantes, poetas que escribieron canciones relacionadas con la Virgen del Pilar. Entonces sí hay devoción a la Virgen del Pilar. Aún se mantiene, a pesar de la globalización y del impacto de las redes, dentro de la conducta y dentro de la vida cotidiana del ser humano aquí en Barinas, sí hay presencia religiosa de esa Virgen que está viva todavía en el alma y en el sentimiento de los barineses. Y para mí es satisfactorio porque yo provengo de una familia, especialmente mi abuela, que fue una mujer que me crió a mí, era devota de la Virgen, pertenecía a la Virgen, a la cofradía de la Santísima Virgen, a la Legión de María. Entonces sí hay presencia de la Virgen. Aquí en la Plaza Bolívar podemos ver la imagen de la Virgen también realizada por un artesano que lamentablemente murió. Pero hay gente que tú ves que le colocan flores. Si tú sales aquí del palacio para la plaza, siempre la Virgen tiene flores. Entonces sí hay una presencia viva en el corazón de muchos barineses y que es bueno señalar, y yo le hago un llamado también a los sacerdotes de que se sigan celebrando las fiestas, además la feria, porque las fiestas y las ferias son diferentes. La fiesta es la que celebra la iglesia todos los 12 de octubre. Todas las manifestaciones, desde la procesión, la misa solemne, es la fiesta. Y la feria es lo pagano, claro, donde se hace la elección de la reina, donde la Virgen se saca, que en los últimos años la iglesia cede a la Virgen del Pilar para que visite todas las comunidades y todos los barrios de la comunidad. Las parroquias de la ciudad, correcto. Se han hecho en los últimos años concursos de niños sobre cuentos relacionados con la Virgen. Y entonces para mí eso es muy interesante porque la Virgen del Pilar en su advocación, ¿verdad?, aún se mantiene y yo pienso que se seguirá manteniendo por 500 años más en el imaginario religioso de los barineses. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos en este programa que consideramos de bastante importancia, sobre todo porque se trata de un tema bien interesante en la vida del ser humano, la espiritualidad fundamentalmente, esa parte que debe siempre prevalecer sobre cualquier otro elemento, sobre cualquier otra postura. Y ya finalmente queremos reiterar la obra de la profesora Marina Araque, La Virgen Peregrina, donde está la historia que más o menos ella nos ha referido en este programa, de esa Virgen que está en el corazón, en el alma y en el sentimiento de los barineses y las barinesas, como es la Virgen del Pilar. El libro La Virgen Peregrina. Cualquier información nos pueden consultar aquí en la Casa del Alba y nosotros les damos los contactos respectivos para que ustedes adquieran este libro, lo lean, lo discutan y sobre todo les permita eso, ahondar y crecer en la fe, porque definitivamente, profesora, el ser humano debe tener un apoyo, el ser humano debe tener un agarradero. Así como cuando a veces vamos a sufrir una caída e intentamos inmediatamente apoyarnos en algún objeto para evitar la caída, yo creo que el ser humano debe tener también un apoyo interior para evitar justamente que de eso que hemos tratado, de esas situaciones adversas a la humanidad, sea cada día subsanada y nos permita verdaderamente tener una visión dentro de ese contexto de la espiritualidad. A ustedes, amigas, amigos, gracias por sintonizar este programa Somos el Alba, que llega a través de nuestro canal YouTube de la Casa del Alba. Esperamos que nos acompañen en la próxima cita la semana que viene. Muchísimas gracias. Y cantar contigo siempre cantar, y reír contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño